¿Qué tal? Bueno, pues toca hablar de Star Wars, el ascenso de Skywalker, una película que está desatando una polémica, obviamente en el grupo de fans que estas historias intergalácticas han generado y han desarrollado, que me parece realmente sorprendente que esté pasando lo que está ocurriendo justo en estos momentos, que la gente esté atacando de una manera tan frontal y tan virulenta digamos, un producto que está diseñado justo para ellos, y esto lo quiero abordar desde distintos puntos de vista. Primero, partir justo por la pregunta: ¿quién echó a perder a Star Wars? Si es que Star Wars en general, en todas las películas que tenemos alrededor del fenómeno, se puede considerar como un solo producto. Yo más bien, a partir de esa pregunta, quisiera decir: ¿por qué están rechazando a la última película de Star Wars, la que supuestamente debe de cerrar la aventura más emocionante de muchas de las vidas de sus fans? ¿Por qué se le está atacando? ¿Quién echó a perder este cierre que se antojaba como épico y espectacular? La respuesta la doy desde ahora e iré justificando: son los propios fans. Fueron esos fans los que, cuando se empezó a desarrollar esta última trilogía, esta última parte de la historia de los Jedi contra el lado oscuro, o de los Jedi y el lado oscuro, fueron justo ellos los que comenzaron a reclamar el cambio de rumbo con estas últimas tres películas, muy en particular en las dos últimas, y que incluso señalaron y marcaron y atacaron muchas de las libertades que se tomaron, incluyendo a Rogue One, una película que está acomodada en, digamos, estas 9 películas, está acomodada de una manera muy especial Rogue One en medio de ellas, y que me parece una de las mejores de toda, digamos, de todo este universo intergaláctico que es Star Wars. Incluso atacaron a Rogue One, y este nuevo rumbo fue, digamos, mordido, fue contaminado por los fans adultos que se estaban refugiando en la hoy llamada trilogía original. Fueron ellos los que no quisieron comprender que la historia de Star Wars estaba o tenía que caminar en un rumbo diferente al que ellos habían conocido. La razón de este nuevo rumbo es muy sencilla: viendo incluso Star Wars ya no como una entrega del cine normal, tradicional, convencional, una historia que alguien quiere contar, viéndola como lo que es también, que es un producto de mercado, siempre ha sido estado dirigido al público infantil y al juvenil. Para ellos originalmente son las aventuras de Star Wars, no importa de qué película me hablen. Y justo, obviamente, a la hora de sacar una nueva historia surgida de este universo, eran las nuevas audiencias a las que se tenía que traer, de las que se tenía que llamar la atención, por ejemplo, o incluso nada más por la propia necesidad del mercado. Tenían que atraerlas a una fórmula que ya había sido probada como exitosa a lo largo de 6 películas anteriores, que las generaciones mayores habían abrazado de una manera muy natural, ¿no? Como nos tocó a todos crecer con ella. Para atraer a estas nuevas audiencias, esta nueva historia tenía que moverse en el universo que conocían sus padres, para que estos padres trajeran a las nuevas audiencias a las nuevas películas. Era un juego ideal, incluso a nivel intergeneracional, que el padre te presentara una historia hecha para ti como hijo, de un universo que él ya conocía, pero que, y esto fue lo que no quisieron entender los fans mayores, no era necesariamente el que ellos habían conocido. En esta historia se tomó como protagonista a una chica, Rey. Alrededor de ella iban a generarse las nuevas aventuras y esta nueva mística del personaje, heroico o no, samurái o no, de sangre real, por llamarlo así, o no. El imperio como tal desaparecía, es decir, ya no teníamos a un hombre como protagonista, tampoco teníamos al famoso imperio, y todavía se llegó un poquito más lejos, especialmente estoy hablando de la propuesta de Rian Johnson, de eliminar esta dicotomía tan grande entre los Jedi y el lado oscuro como fuerzas encontradas. Incluso se llegó a sugerir que eran como parte de lo mismo, que era que la famosa fuerza también era parte del lado oscuro, y que se revolvía y se movía de maneras que antes no habíamos visto en las famosas historias originales. Y fueron justo las audiencias mayores las que dijeron no
las que mostraron su choque inicial ante esta nueva propuesta, una historia que no estaba dirigida hacia ellos, y empezaron los reclamos, ¿no? Todo formó parte de una larga lista de quejas sobre esta historia reflejada o que quería traer a los nuevos públicos. Incluso llegaron a llamar traidor, así con todo el poder de esa palabra, a Rian Johnson, que es responsable de la segunda parte de los últimos Jedi, en donde ya estas reglas que se consideraban o se consideran todavía, y aquí tenemos la consecuencia, como sagradas, como intocables, fueron todos los, digamos, los fans adultos, fueron detrás de Rian Johnson, estallaron en ira, y Disney, que ahora es dueña de la marca Lucasfilms, de las ideas de Lucasfilms, tenía que solucionar todo esto, justo porque lo que estaban viendo es que se les escapaba de las manos un mercado que ellos consideran cautivo y que por supuesto quieren mantener de esa forma. Es decir, la fórmula de juntar dos generaciones en un universo con historias diferentes simplemente no funcionó, porque una de las partes de esas dos generaciones, que es la generación mayor, creyó que su legado era intocable y que no se podía compartir con nadie más, lo cual me provoca una profunda tristeza. Disney sale al quite, tratan de rescatar a su propio público, que es pues, quien paga las tarjetas, ¿no? Tanto de ellos como de sus hijos, y buscan consolarlos desechando de una manera muy burda, muy bruta, muy directa las propuestas del propio Rian Johnson alrededor del universo Star Wars, que estaban ahí, pero que eran sí una historia personal. Estaba contando su propia historia dentro del universo de Star Wars, y el propio Rian Johnson lo dijo: estoy contando mi historia como George Lucas contó la suya, ¿no? Si a mí me invitaron a ser parte de esto y a hacer las propuestas, lo voy a hacer contando las historias que yo creo que ahora se deben de contar justo para los nuevos públicos. Una historia que, dicho por el propio J.J. Abrams, director de esta última película, encajaba con los planes que se tenían para desarrollar esta trilogía final, o que por lo menos no se interponían con ellos. Es decir, hubo todavía pequeña confianza en Rian Johnson. Rian Johnson rompe las reglas porque le estaba hablando a un nuevo público, y el viejo público estalla en ira. En ese proceso de sanación, y estoy entrecomillando, de rescate del viejo público, queriendo recuperar a sus clientes, se opta, y lo tenemos ahora en el ascenso de Skywalker, por darle gusto y regresar a los colores naturales, y también estoy entrecomillando, de Star Wars. En consecuencia, todo esto está metido en la nueva película. Todo lo que se rompió está tratando de entrar de nuevo al margen, justo para que los fans se sientan menos mancillados, o por lo menos que se les tomó en cuenta. Los Jedi vuelven a ser los únicos héroes, el lado bueno. Los Sith son de nuevo el lado malo, y no hay nada entre ellos dos. Es de nuevo un enfrentamiento muy directo, lo cual hace más vieja la historia y la propuesta. Y en medio de esta pelea, en donde ya está Rey metida también, porque tenemos una historia que hay que concluir, se enlista una serie larguísima de escenas, tomas, situaciones, personajes, luces que buscan explotar la nostalgia de los fans adultos, que es un recurso súper triste, súper barato, que yo creo que no debería tener cabida en un producto, en una propuesta tan entrañable como lo es el universo Star Wars. Esta lista de cosas que le van a dar gusto a los fans, traiciona la nueva historia, la nueva propuesta de la historia, y en consecuencia a las nuevas audiencias. Se deja de lado a la audiencia que se quería traer por conservar a la mayor. La idea de Rey buscándose a sí misma se vuelve de nuevo la búsqueda de la aniquilación del mal. Regresan personajes y situaciones que terminan por encimarse en el necesario cierre de la historia de esta chica, ¿no? Tenemos que cerrar esa historia, no la podemos dejar abierta. Ella ha sido la protagonista del nuevo enfoque de los Jedi, del nuevo entendimiento de la fuerza, todo lo que ustedes quieran, no la podemos dejar volando. Pero en ese cierre se tiene que regresar, porque ese yo creo que fue el estudio de mercado que hicieron, se tiene que regresar al Star Wars original para dejar satisfechos a los fans. ¿Cuál es el problema? Y ya lo he dicho en otros textos, especialmente enfocados en lo que está haciendo Marvel en su propio, digamos, juego de películas, que el fanservice tiende siempre a ser un desastre. No puedes y no debes darle gusto al fan.
El cine, y ya lo dijo el propio Scorsese en su famoso texto antes del estreno del irlandés, tiene que confrontar, tiene que contar, tiene que dejar a la gente inquieta. No puede ir la gente sabiendo lo que le van a contar, porque eso no es hacer cine, y esta película cae en ese pequeño, gran pecado. Como público, el fanservice nos hace pasivos, y al querer satisfacer a todos, terminas por no darle gusto a nadie. No hay manera de poner un menú, una obra, una película en este caso, un muestrario, una exposición que le dé gusto a todo mundo. No le vas a dar gusto a nadie queriendo abarcar a todas las cabezas enfrente de ti. Las piezas no van a encajar, y cuando estás tratando de darle gusto a todo mundo, tu discurso, tu historia se ve empequeñecida justo para decirle a los demás: miren, vengan, aquí hay un cachito para ti, aquí hay un cachito para ti, aquí hay un cachito para ti. La historia se anula, el discurso se anula, y en consecuencia muere. Justo por eso, por todo esto que les estoy contando, es que el ascenso de Skywalker se siente confusa, difusa, apresurada, ¿no? Por un lado, JJ Abrams está peleando por cerrar la historia de Rey. Necesario en la película, necesario en la saga, necesario en la historia de todas las películas de Star Wars. Pero por el otro, recibió un encargo muy directo de satisfacer las demandas de los fans. En consecuencia, la narrativa es completamente desprolija, desordenada, y si bien la historia de Rey se cuenta y se concluye bien, es una historia emotiva, emocionante, que conserva algunos elementos de lo que habíamos tenido en las dos películas anteriores, de búsqueda personal, ¿no? De derrumbamiento, además del mito de los Jedi. Es una historia interesante y repito, emocionante en sí misma. Si bien está ahí, está perdida en una lluvia de apariciones y desapariciones de personajes y situaciones en las que cada facción de fan debe encontrar satisfacción. Eso nos anula cualquier tipo de propuesta que la película pudo haber llegado a tener. Rey se queda hundida en una tormenta de cosas inútiles para su historia. El momento Chewbacca, el momento Lando, el momento Artú, todo sumado a, obviamente, los nuevos personajes que Disney quiere explotar en las tiendas de juguetes y que de alguna forma se acomodaban en una historia menos inflada para el gusto de la gente. Es por eso que yo creo que la película debe ser abordada desde distintas ópticas. Es, sí, una buena conclusión de la historia, de Rey, de sus amigos, de lo que significaba la fuerza, no sé cuántos años después, ¿no? Este momento Kylo Ren Leia es tremendamente emocionante. Ahí se entienden muchas cosas de lo poco que queda de la nueva propuesta. Está ahí una muy buena conclusión de la historia, del legado de Han Solo, del legado de Skywalker, ¿no? Del propio Anakin, que tiene por ahí algunas apariciones sonoras, pero todo envuelto en una mala película, mal ejecutada y sin rumbo, porque el rumbo es darle gusto a todo el mundo. El último diálogo de la película era incluso la oportunidad para rescatar algo de este espíritu perdido, de este espíritu traicionado, de decirle a los nuevos públicos: mira, te ignoré toda la película, pero aquí te vuelvo a lanzar el gancho. Era la oportunidad de rescatar y recoger el nuevo rumbo, pero incluso le tuvieron miedo a eso y sacrifican por completo el espíritu de su protagonista, que no es poca cosa. El remate triste es justo la reacción de los fans. Tan divididos en sus gustos, tan divididos en sus enfoques, tan en busca de lo que siempre habían tenido, es decir, el fan que quiere tener las cosas siempre de la misma forma, sin que cambien, sin que muten, tan, digamos, con una posición tan enmohecida en no quererle heredar este universo, estas historias surgidas de un universo que ellos habían tenido a alguien más, con historias nuevas, rechazan esta nueva propuesta. Esa es la enorme paradoja, que busca darle gusto a todo el mundo, porque por supuesto el resultado es malo, ¿no? Ellos, que fueron el centro al cual se le quiso dar gusto, rechazan lo que les quiere dar gusto, porque obviamente, ya se los dije, la película cinematográficamente es muy mala, es muy desprolija. Lo que yo creo que hay que decirle a esas alas duras de este caso, ¿no? A la base de fans de Star Wars, es que si el cierre, que debió ser épico y operístico, como la imagen inicial de toda esta historia, ¿no? La gran nave cruzando la pantalla,
de cine, se queda en, si eso, se queda en una sucesión de paisajes muy bonitos, muy atractivos, pero vacíos a final de cuentas, que es como otra parte por la cual podemos tratar de entender lo que ocurre con Star Wars. Hay paisajes alucinantes, hay imágenes muy bonitas, pero en donde no está pasando nada, ¿no? Hay como un hueco gigantesco en una estética que ya estaba planteada. Si eso acaba en esta sucesión de paisajes y de enfoques, pues el universo acaba aplastando a todo el mundo, y eso, por supuesto, incluye a su personaje central. Si alguien llevó al desastre a Star Wars, fueron los propios fans de Star Wars, y ahí quiero terminar mi comentario de esta tarde.